y vamos a tratar un tema de los problemas modernos que tenemos ahora en la raza humana, en los seres humanos, que es la depresión. Y lo he estado revisando, estudiando por algún tiempo, he estado viendo algunos detalles y creo que es un buen momento. No sé si algunos de ustedes han estado pasando o han tenido experiencias con esta dificultad en el ser humano, pero es muy común cómo está afectando. Pero vamos a tener victoria en el nombre de Cristo. Vamos a salir adelante. Pero si usted no lo está pasando, mire, es muy común que usted va a encontrar a alguien a quien ayudar en esta parte de su vida. Así que vamos a tomarnos un tiempo esta semana y la próxima para estudiar. El objetivo de nuestra lección de esta mañana es que nosotros, como cristianos, podamos aprender los principios espirituales para sobreponernos a cualquier adversidad, y sobre todo lo que buscamos es que tengamos victoria sobre la depresión. Vamos a leer un versículo, el que nos tenemos que memorizar esta mañana, y es 1 de Pedro 5:7, que trae mucha esperanza para nuestras vidas. Y se lo voy a leer: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Solamente lo repetimos una vez, por favor. Fuerte: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. ¿Sabe? La estadística, como usted va a leer en su bosquejo, es que hasta el año 2016 había 350 millones de personas afectadas por este malestar. El asunto es que golpea a los creyentes, a los cristianos y a los no cristianos. Golpea a la raza humana en general, y no importa nuestra posición económica, nuestros logros académicos, nuestros apellidos, simplemente golpea. Entonces, vemos en esta mañana un aspecto de la depresión. Y la depresión, la que hablaremos en esta sección, no es la tristeza o desaliento ocasional que muchas veces tenemos, que todos nosotros pasamos en algún momento, sino es un estado de ánimo que se caracteriza por la tristeza, se va a caracterizar también por el desánimo, la falta de energía, interés y motivación. Pero quiero que ponga atención a algo, porque muchos sí tenemos tristezas por alguna situación, pero solamente son días, puede ser una semana. El problema es cuando nosotros dejamos que esa tristeza, ese desánimo crezca y se pone aún peor, porque afectamos a nuestra familia, somos afectados en el trabajo y en los estudios. Entonces, ese tipo de depresión es la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sabe? Vamos a la primera parte, las raíces de la depresión. Vamos a estar viendo algunos aspectos en esta mañana. Esperamos que el Espíritu Santo pueda traer una revelación a nuestra vida. Y sabe, a medida de que las presiones en la vida se hacen fuertes, las exigencias, de pronto podemos dejar una puerta abierta a este malestar, a una enfermedad moderna, y tenemos que tener precaución. Ahora, las presiones de la vida, el término thlipsis griego significa primeramente una opresión, y de allí comienza a desarrollarse este malestar, esta afectación, esta opresión en el ser humano, una opresión. Y esto es algo que constituye pues una carga a nuestro espíritu, a nuestras emociones, a nuestra mente. Y va a leer mi esposa Romanos 2:9, porque allí viene una porción de las Escrituras que nos va a ayudar a comprender una de las fuentes, una de las raíces de la depresión.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ajá. Tribulación y opresión dice que es una consecuencia ¿de qué personas? ¿De qué personas? De los que practican el pecado. Ahora, hay la otra contraparte, Primera Tesalonicenses 3:7. Rápidamente usted busque en su Biblia Primera Tesalonicenses 3:7. Dice: Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Para el que practica el pecado, dice que hay una consecuencia que es tribulación, aflicción, angustia. Mientras se practica el pecado, tenemos que comprender esto, familia. Una de los frutos del pecado es la muerte. Pero el pasaje de Primera de Tesalonicenses 3:7 da la parte de bendición, y lo va a leer otra vez mi esposa. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por favor, piense un momento en este pasaje. Dice que también los creyentes, los santos, los hijos de Dios por adopción atraviesan temporadas de tribulaciones, de aflicciones. Eso dice, lo pasamos, tribulaciones, angustias. Pero ¿en quién encontramos o a través de quién nuestro corazón es consolado? De nuestros hermanos. De las personas que están a nuestro lado, nos ayudan. Esa es una de las bendiciones que tenemos en la comunión. En la comunión por somos consolados por vosotros. La familia de la fe viene y nos ayuda. Quiero establecer algo bien importante. Si alguno de ustedes ha pasado temporadas de aflicción, de opresión, necesita caminar con alguien más, ¿sabe? La fe es buena. Pero hay tiempos cuando la fe no tenemos ganas de ponerla a prueba. Ahorita vamos a leer unos pasajes de Job. Job era un hombre de mucha fe, pero en los días de su angustia nada le consolaba, y vinieron sus amigos y entonces le pudieron sustentar. Entonces, si usted está pasando alguna etapa de su vida así, necesita hermanos en la fe, hermanos creyentes que le ayuden en este proceso. Entonces de esto aprendemos que como seres humanos vivimos en un mundo caído por el cual nosotros vamos a sufrir opresión, nos vamos a sentir en algún momento abatidos y sin salida. En cambio, cuando un hombre vive para Dios, aunque tenga necesidades y presiones, con solo ver la fe de los hermanos, recibirá alivio. Entonces, número 1, veíamos las presiones de la vida. Número 2, inciso B, situaciones de apuro. Ahora, hay una voz griega que puede arrojar también luz, dirección a nuestro estudio. Es la palabra estenochoiria, y viene de stenos, que significa estrecho, y choria, un lugar. Entonces se trata literalmente de una estrechez. Puede ser cuando pasamos angustia, nuestras emociones, que nuestras emociones tienen mucho poder en nuestras acciones, las angustias comienzan a oprimir nuestras emociones. ¿Alguno de ustedes pasó un momento de aflicción o de desestabilidad en esta semana que concluyó? Sí pasó algo así. Y en el momento que nos vienen esas presiones, nuestra mente como que se colapsa. Les platico rápidamente mi historia esta semana, 2 minutos. Veníamos de viaje con mis hijos, venía mi familia, y veníamos muy contentos en el coche subiendo por unas montañas allá medias desiertas, y de pronto se reventó una banda del coche y se apagó el coche y no lo podíamos reparar. Nos quedamos en medio de la nada, y en el momento es como que ¿qué vamos a hacer? Ya se va a hacer noche y yo ¿cómo cargo a mis hijos? Y entonces empezamos, mi esposa da unas opiniones y otras opiniones, y como que ¿hacia dónde vamos? La angustia causa estrechez de nuestras oportunidades, de los lugares que nosotros podemos encontrar bendición, y tenemos que tener precaución, tenemos que tener cuidado en eso. Entonces,
La gente no soporta tantas situaciones en apuro cuando depende de sí misma en momentos adversos. El ser humano no soporta tanta presión. Ahora, esto es para todos. Algunos, por ejemplo, en mi caso, cuando paso temporadas de mucha presión, de angustia, lo que resiente es mi estómago y mi capacidad para dormir. O sea, me duermo noche y despierto de madrugada y mi estómago no puede con los alimentos, y de ahí se desencadenan más cosas. Entonces el ser humano no soporta tanta presión. Job era un hombre muy fuerte de carácter, de pensamiento, era muy sabio, era un hombre muy inteligente, era santo, era buen administrador, era un hombre, un buen mayordomo, había prosperado, pero en el momento de la angustia se colapsó, y su esposa, ella sí reventó y dijo: maldice a Dios y muérete. Esas son la opresión, la depresión nos lleva a ese punto. Y inciso C, los ambientes adversos. Y aquí vamos a otra raíz de la depresión. Vimos las presiones de la vida. El inciso B, las situaciones de apuro, por ejemplo, que tienes que pagar cuentas y estos aspectos. Pero el inciso C, los ambientes adversos. Y muchas veces el ser humano quiere salir huyendo por ejemplo, de un ambiente en la familia. Sé que algunos de ustedes viven con familiares que son conflictivos, que siempre te van a estar haciendo la vida imposible. En el trabajo, algunos de ustedes están en una situación, en un trabajo difícil. Lucas 21:25 nos dice Jesús de los tiempos finales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los cambios en el cosmos, en el universo, los cambios cosmológicos, dice que producen, Jesús dice, angustias en las gentes. Y eso escribe usted allá en la línea que tiene en su bosquejo, dice que producen angustia en la gente. Ahora nos vamos viendo el panorama. ¿Por qué es que en este tiempo vivimos esa opresión? En la época en épocas de crisis, la angustia que proviene de situaciones de apuros desembocan en depresión. Por eso encontramos tantas personas con angustias. Ahora, cuando uno tiene que trabajar en un ambiente hostil, estrecho, difícil, no sé cuántos de ustedes tienen un matrimonio demasiado conflictivo. Mi abuela contaba que mi abuelo era tan exigente que sus camisas tenían que estar perfectas, almidonadas y eso. Entonces, en el tiempo de las planchas de lumbre, de esas de hierro, qué difícil que no se manche una camisa blanca, ¿no? Eso es un matrimonio difícil al que no le agrada nada. Puede ser un esposo que se sienta: sírveme, pásame la cuchara, la sal, y está ahí que no mueve una mano. Eso cansa a una mujer, ¿no? O un esposo que tiene una esposa que no alcanza, más, necesito. Que no podemos llegar a un ambiente de armonía. Pues no, ni lo mire feo, porque puede crecer más la depresión uno al otro. Pero un matrimonio demasiado conflictivo, padres opresivos, dominantes, que hasta tú estás casado y todavía es que tú tienes que hacer así, que viste a los niños así, que a tu esposa, que la casa, que este color. Todo eso desemboca en situaciones es un ambiente que va a traer en una etapa de nuestra vida opresión, que va a traer angustia, y si no lo tratamos va a desembocar en depresión. Y la depresión es un foso muy profundo en el que vamos a trabajar por tiempo, por años, para salir. Siempre va a ser una batalla para pelear las injusticias, y todo esto desemboca en la depresión. Ahora vamos a ver algunos aspectos del cuerpo físico, y esperamos que lleguemos hasta lo del orden espiritual. Unos síntomas.
Miro que muchos se ríen. Yo no sé si les pasa, lo viven o se les hace chistoso. Pero bueno, vamos a ver unos síntomas del cuerpo físico, lo que presentan las personas que tienen esta condición de la depresión. Es cuando una persona está deprimida y esos extractos están en sus hojas. ¿Por qué no se lo lee al de al lado un poquito? Léalo un poquito allá, esta parte. Reciba que alguien se lo pueda leer. El organismo es afectado tanto espiritual, emocional, físico, porque hay una conexión en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Se lo voy a leer, ponga usted atención. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el exterior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces hay una relación, hay una composición en el ser humano que es, el apóstol Pablo dice, nuestro cuerpo interior y nuestro hombre exterior. Entonces, dentro de los síntomas físicos podemos mencionar la falta de interés en las actividades cotidianas, y aquí mencionamos algunas como por ejemplo los tiempos de comida, de descanso, los tiempos de plática, de comunión, de interacción, responsabilidades. Ahora, hay una de las cosas, los síntomas físicos, es que una persona con depresión no encuentra motivación para levantarse, por ejemplo, de la cama y comenzar sus actividades. No encuentras una motivación por la angustia y la presión. ¿Para qué otro día más? ¿Por qué voy a vivir otro día más si tengo que enfrentarme a la esposa complicada, al maestro difícil, al jefe en el trabajo? Entonces es batallas para levantarte de la cama, para o salir de la casa, para realizar deberes cotidianos, ya sea come mucho, come poco, gana y pierde peso, duerme mucho, duerme poco, sufre de insomnio, habla mucho, habla poco, culpa a otras personas de su situación, se torna irritable, se aísla, tiene dependencia de otras personas porque no aguanta la soledad. Y lo vamos a encontrar en la vida de Job, quien es una persona que pasó una temporada fuerte de depresión. Job 7, 1 al 7. Vaya rápidamente a su Biblia, tome su Biblia. Hace unas semanas pasamos por estos capítulos, así que debe de estar fresca la imagen en su memoria. Lo leemos, por favor. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Aquí está escribiendo, dice que pasó meses de calamidad y noches de trabajo. ¿Sabe usted a qué se refiere esto de noches de trabajo? Es como insomnio. La noche es para descansar, pero cuando tu mente está trabajando es como si estuvieras trabajando. Y si durante el día hiciste tu trabajo y en la noche tu mente no te deja reposar, te va a traer angustia a tu cuerpo físico. Entonces en el versículo 1 dice que la vida del hombre era una lucha, un trabajo forzado. Entonces Job siente un vacío y tiene problemas de insomnio. Dice como nunca le amanecía, estaba lleno de inquietudes hasta el alba, no tenía esperanza. Una persona que aquí este versículo que dice cuando yo estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba.
en este tiempo la industria médica está haciendo riquezas por venderle a la gente medicamentos para dormir, cuando que esto es un regalo de Dios, que el hombre, dice Eclesiastés, que el hombre trabaje y pueda dormir y descansar. Ahora, una persona cuando no puede dormir y se le empieza nuevamente el día, es una aflicción. Entonces, mire, yo quiero que podamos tener nuestra mente abierta. Hace unos años escuché a uno de nuestros cantantes mexicanos favoritos y que ha bendecido tanto a nuestra nación. Dijo: pasé una temporada terrible de depresión. Y yo dije: ay, pobre, ay, ese hombre, ¿cómo es que? Y uno ni se lo imagina. Bueno, yo pensé eso rápidamente. Entonces él comienza a hablar acerca de temporadas de su vida, de las presiones del trabajo. Y dije: ay, eso nunca va a llegar. Pero el año pasado, las presiones en la iglesia, en el ministerio, en la familia, me llevaron a una temporada de mucha angustia. Gracias a Dios no me sucedió esto, pero el insomnio, empezar a no descansar y iniciar nuevamente el día sin descanso es una de las cosas más difíciles de hacer. Espero que los que vienen a la iglesia y que cuando está uno predicando están así, a lo mejor no sé si no durmieron bien o están pasando una temporada de algo que tienen que resolver, pero tenga usted su mente abierta, familia, tenga para tener precaución. Leíamos ayer, dice que Noé, cuando fue advertido, comenzó a actuar. Las presiones en este mundo son muy fuertes. Leía escuchaba una historia. Dice que en China, por ejemplo, la gente dice que está muy deseosa de comprar un teléfono de estos iPhone. Como hay unos conflictos por las naciones y entonces no dejan entrar mucho esta marca, pero dice que el anhelo de los jóvenes es tener un iPhone y tienen que invertir mucho dinero, pero lo cuidan tanto al grado que cuando ellos lo llegan a extraviar o se les rompe, caen en depresión. Entonces se han dado casos en que una señorita pierde su teléfono y pide permiso del trabajo por la depresión que está pasando. Imagínate, eso ya es como que yo digo, eso nunca me va a pasar, pero hay situaciones en las cuales nosotros podemos tocar fondo. Otras causas. Vamos a mirar ahora algunas causas, vamos a evaluarlas, que nos conducen a la depresión, que también pueden ser físicas o espirituales. Recuerde usted que hay una conexión entre el cuerpo y el espíritu. Y leemos por favor 2 Corintios 4:16 y 5:8. 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Un hombre llamado Jim Neutzer, él dijo que los cristianos reconocemos que tenemos una naturaleza dual, cuerpo y alma. Y lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta el alma. Job 2:7, leemos por favor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Lo que pasa al cuerpo afecta el alma y lo que sucede al alma puede influenciar al cuerpo. Proverbios 17:22, versículo tan conocido. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste, angustiado, causa enfermedades. Y la depresión siempre tiene un componente espiritual, y también un componente físico. Tenemos que reconocer esto, componente espiritual y físico, y necesitamos cuidar estas áreas. Ahora, dentro de las causas físicas, revisamos. Mencionamos algunas que causan efectos secundarios y tales como los medicamentos,
enfermedades o trastornos de salud, entre los que podemos citar los problemas cardíacos, las enfermedades con consecuencias terminales. Ajá, mucha gente que, por ejemplo, se le diagnostica un cáncer, entra en una temporada de depresión. Pero usted tiene que entender que los medicamentos a veces te dicen, toma esto para que duermas, pero modifica tu organismo y te va a traer lo que le llaman un daño colateral, algo que va a afectar tus emociones. No es lo mismo que tú duermas en paz a que te duerman. ¿Me entendió usted esto? ¿Lo puede comprender? No es lo mismo llegar y decir gracias Dios a que te estés medicando para dormir y va a tener afectaciones en tu cuerpo. Entonces, para esto, pues rápidamente, porque la próxima semana vemos un poquito más con la palabra de Dios, pero sí tiene podemos ver algunas acciones de provecho que podemos realizar. Por ejemplo, considerar una alimentación que esté balanceada. Si comemos cualquier cosa, comienza a traer afectaciones. La falta de ejercicio. Esto escuchaba un pastor el año pasado y él dice que entendió muy bien la parte del ejercicio físico. Así que él decía, el día que comencé con mi esposa a hacer ejercicio, el diablo se fue. No suena espiritual, ¿verdad? Porque tú dices que el diablo se va con oración y ayuno, pero él dice, el día que comencé a hacer ejercicio con mi esposa, el diablo se fue. Dice, se modificó mi forma de vida. A mí me cuesta hacer el ejercicio porque pues estoy acostumbrado ahora a sentarme en la oficina y batallo, pero me forzo a ir al ejercicio. Entonces a veces tenemos nuestro partido de fútbol como pues noche y no quiero ir, solamente voy porque mi cuerpo lo necesita y necesitamos, pero le falta más a mi cuerpo y descanso, duermo diferente y todo cuando hago ejercicio. La falta de sueño, la falta de descanso que vienen por un exceso de trabajo, pero también la falta de descanso. Póngame atención en esto porque creo que esto es algo que está afectando mucho a nuestra generación. La falta de descanso fruto de la ociosidad. Falta de descanso que viene fruto de la ociosidad que se interpone en nuestro cuerpo en nuestros tiempos de reposo. Nuestros teléfonos. ¿Sabe que ahorita tanto están recomendando que tú no duermas con tus dispositivos móviles al lado de la cama? Porque siempre suena y tú vas a tomarlo. Ahora dicen que hay una luz azul que emiten estos dispositivos que afectan tu capacidad de sueño. Entonces no es necesario, pero si tú te levantas y duermes y a la madrugada estás revisando eso, tu tiempo de reposo, de descanso se verá afectado solamente por la ociosidad y vas a tener afectaciones en tu vida. Entonces tenemos que cuidar mucho estos aspectos. ¿Okay? Solamente algo que usted pueda considerar. Por favor, usted puede acudir al médico. A lo mejor usted dice, no puedo dormir, creo que estoy deprimida. No, a lo mejor usted no ha comido bien, no se ha alimentado. Entonces no usted se automedique, vaya al médico. Sí, hay causas físicas. Hay causas a veces nuestro ser. Le decía a mi esposo, estábamos hablando ahora de lo que hablamos, ¿no? Porque vamos a tener adolescentes en unos años y le digo que la gente, ¿se acuerdan que antes que éramos, bueno, los que somos de mi edad, que decían, ay, es que hubo química? Era un término que se usaba antes, ¿no? Hubo química entre mí y Alba, ¿no? Y entonces decía, ay, tú te imaginabas el laboratorio, ¿no? Y allá los tubos de ensayo. Pero sabe que el ser humano es química. O sea, por nuestro aquí estamos, sí, la química ahí.
O sea, si ella nos enseñara todo lo que recorre nuestro cuerpo, tantos componentes químicos, o sea que cuando alguien es atraído por alguien, sí, cosas químicas comienzan a actuar en el cerebro y en muchos nuestros sentidos. Ahora, cuando por ejemplo tenemos al mecánico Daniel, que cuando a un auto le falta oxígeno al motor, ¿usted sabía eso? O el aire que decimos, comienza a hacer o cuando se pasó de aire, de oxígeno, también. Entonces se le tiene que regular la entrada de aire. Tienes que revisar eso. Entonces tenemos que entender esto, familia, que a veces nuestro organismo está descompensado de un componente, se llama, no sé si se dice así el término, químico. Algo le falta a nuestro cerebro, no lo está produciendo. Entonces tú vas al médico y él te dice, bueno, te voy a revisar. Mira, te falta esta vitamina que te va a producir ese químico que te falta. Toma esta vitamina o comienza a comer estos alimentos y se te va a compensar en tu organismo y va a caminar bien. Tomen en cuenta esto. Gracias a Dios por este tiempo. Número 3, vamos a lo del orden espiritual. Vamos con los sentimientos de culpa por pecados no confesados. Sentimientos de culpa por pecados no confesados. Por pecados no confesados. Y el Salmo 32, ahí vamos a encontrar el caso de David, donde se describen los efectos por haber cometido adulterio con Betsabé y después el asesinato del esposo de Betsabé, Urías, eteo. Ahora, nos dice que cuando él decidió esconder su pecado, su cuerpo se consumió con su gemir todo el día. Versículo 3, lo lee mi esposa, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando él escondió su pecado, y dice que sentía la pesada mano de Dios de tal manera que su vitalidad se desvanecía. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él sentía que estaba abrumado, oprimido, sofocado. ¿Y cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? Un pecado no confesado. Un pecado no confesado. ¿Sabe? Cuando yo me comienzo a examinar, por ejemplo, cuando ando a veces en la calle, que ando todo pasmado y como que me espanto por algo, digo, algo no está bien en mi ser, porque la palabra de Dios dice que podemos andar con confianza, con paz. Entonces tú tienes que entender esto. Cuando todo te estremece, cuando todo te sofoca, cuando todo te angustia, el pecado dice que tiene la capacidad de traer muerte sobre nuestras vidas. Les leo también el versículo 5 y 6. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y entonces todo espíritu de pesadez, todo espíritu de desánimo, abatimiento, tristeza y oscuridad que había caído sobre la vida de David, lo convirtió en una carga para él y permaneció en esa condición hasta que trató bíblicamente con su pecado y lo confesó delante de Dios. Entonces David fue restaurado. Ahora vamos al inciso B, y es respuestas no bíblicas a circunstancias de la vida. Los cristianos se deprimen cuando responden de una manera no bíblica a las diferentes circunstancias que se presentan en sus vidas, como son las tareas y las responsabilidades que los abruman, las circunstancias difíciles, las decepciones o las pruebas. Las maestras de niños en nuestra congregación son muy trabajadoras y trabajan o hacen su ministerio a veces bajo mucha presión. Pero quiero decirles que no siempre ustedes van a ser eficaces. Esa es parte de nuestra naturaleza humana. Hay ocasiones en que van a estar terribles, como el niño más terrible de la clase. O sea, van a pararse y no van a dar una, se van a poner nerviosos, no va a salir y los niños van a ser
Tremendos, porque por ejemplo los adultos por lo menos, aunque estén haciendo su cara chueca y miran por otro lado y sacan el teléfono, no te vienen, de ahí no te dicen: pastor, no estoy de acuerdo, pastor, usted no estudió la clase. Pero un niño sí. O sea, un niño te va a decir: ay, maestra, no te entiendo nada. Porque no siempre vas a ser eficaz. Y eso no nos tiene que llevar al desánimo. Hay respuestas no bíblicas a circunstancias de la vida. Deuteronomios 1, 22 al 29 está el relato de los israelitas cuando tienen que ir para conquistar la tierra prometida. Vienen los espías y dicen: está genial, está todo preparado. Y dicen: Dios nos ha dado ya la bendición para que podamos salir y poseer la tierra. Pero alguien se levantó y dijo: no, son gigantes, están inmensos, las murallas, bla, bla, bla. Y en un momento dice que cayeron en depresión. En un momento se acongojaron y dijeron: no podremos. Y comenzaron a llorar toda la noche y dijeron: aquí nos morimos. Y Dios dijo: bueno, no puedo trabajar con ustedes. Ahora, si usted tiene un cónyuge terrible, no cambie. Escogió mal, pero Dios puede ayudarle. O sea, no abrió los ojos. O sea, no puede decir: bueno, ¿sabes qué? Para no deprimirme, ahí te vas. No, o sea, solamente escogiste mal y vas a tener que trabajar. Eso es lo que vamos a estar hablando un poco en nuestra siguiente reunión. Entonces, escogiste mal y vas a tener que trabajar en ella, o él va a trabajar en ti, y el Espíritu Santo te va a traer una bendición. Tercer inciso C, la autolástima. Bueno, y en tercer lugar, los cristianos se deprimen cuando sienten autolástima. Los niños veían esta semana autocompasión, autolástima. Y a mí me gusta la respuesta que me dio Abril. Ya a ver si ya se va quitando la autocompasión. Era la solución al problema. Ahora, Asaf tenía una perspectiva en el Salmo 73 y se comienza a comparar con los impíos, que porque ellos les va mejor, si ellos hacen así, y se echa un montón de angustias, de autocompasión, de autolástima. De pronto él voltea al trono de Dios y dice: recibe una dirección oportuna del Padre y su vida da un giro y es transformada. Inciso D, sentirse atrapados. Y una última razón es sentirse atrapados en una circunstancia específica a la que no le vemos salida. Esto puede ser una persona que está enferma, que ya visitó a muchos médicos, pero cuando visita a cada uno no mejora. Una persona que no puede cumplir sus compromisos financieros. Yo no sé cuántos de aquí piden prestado, por ejemplo, en cajas, que eso es lo más que al mes tienes que pagar, y si no, ahora son esos tarjetas, son porque ya las cajas ya no existen. Sí hay unas. Así hay unas cajas, cajas de ahorro, bancos. Y la situación se va poniendo cada vez más difícil. Las personas casadas con un cónyuge que le hace la vida imposible. Una mujer que anhela ser madre y no ha podido embarazarse. Una persona soltera que tanto anhela casarse y aún no ha llegado el idóneo. Y no se deprima. Pero mire, cada día la depresión cobra mayor número de víctimas de todos los estratos sociales. Pero cuando tenemos al Señor Jesucristo como la fuente de nuestro gozo, que eso es lo que va usted a estudiar estos días en casa, seguimos los principios de su palabra, vamos a ser victoriosos. Hay muchas cuestiones opresivas de las que tenemos que aprender a trabajar y salir victoriosos. Hay circunstancias en la vida que pueden llevarnos a una estrechez. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en amplitud.
usted está en Proverbios, ¿verdad? Y Proverbios, su labor es traer instrucción y corrección a través de la sabiduría. Usted va aprendiendo. Tuve un caso las 2 por 3 semanas, un día de mucho trabajo que estábamos en la oficina, y me llamaron por teléfono ofreciéndome que si no quería una línea adicional de lo que yo tengo en mi teléfono, y esto el plan. Y yo decía no, y estaba duro, pero esto, y le vamos a dar esto. Y yo le dije sí, y deme 2 minutos. Y esos 2 minutos se tardaron 15 minutos que me preguntaban, y todos tenían toda mi información. Y yo a las carreras lo hice, que lo firmé y todo eso, ¿no? A través del teléfono. Pero después de unos días dije, como que esto no me suena. Pero yo había hecho. Entonces el día que ya vinieron a verme a mi domicilio, después empezamos a ver que unas cosas como que no. Así que me puse a hablar con la atención al cliente, y uno me dijo, es que eso no aparece. Y ya le dije a mi esposa, esto es fraude, esto no funcionó. Y estuvimos con la angustia porque había dado mi credencial y todas esas cosas, y estábamos pensando. Y estuve leyendo los Proverbios y aprendí algo tan maravilloso, porque la Biblia dice que el que da la cara por su amigo, un fiador, le va a ir mal. Dice, o sea, ni lo hagas, ni se te ocurra. Yo dije, bueno, ya lo aprendí. Le dije a mi esposa, nunca he confiado en eso, pero aprendí la lección. Entonces vamos a enfrentar las consecuencias. Y estuvimos revisando todo eso. Leí tantos proverbios de eso y dije, gracias Dios, porque lo estoy experimentando. El hacer las cosas a lo bruto o bajo presión no traen un buen resultado. Y oramos unos días por eso, y cuando fuimos a resolverlo, el asunto es que no era lo que yo había pensado, pero aprendí la lección. Y dije, porque yo he aconsejado a muchos, oye, que me pidió que, le dije, no salgas fiador, te va a ir mal. No, pero es que te va a ir mal, la Biblia dice que te va a ir mal. Bueno, entonces yo lo aprendí. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios en Proverbios nos dice, no lo hagas, no seas ocioso. Y si lo haces, te vas a ir a estrechez del camino. Eclesiastés todavía es más duro, porque es un hombre viejo que tuvo todo lo que quiso, y al final dice, estoy arruinado, está oprimido. Como escribe Salomón, es una persona que se siente miserable. Por ejemplo, dice, ¿qué le vale a un hombre tener 100 hijos? ¿Cuántas mujeres tuvo? Y al final otro se lo va a quedar todo. Eso es pura angustia, dice, depresión. Vamos a pedirle al Espíritu Santo sabiduría. Júntese con su familiar allá o con alguien de confianza. Si usted está pasando un momento de angustia, las presiones de este mundo le han guiado a que usted esté haciendo más de lo que debe, de lo que puede. Si por circunstancias de su vida antes de venir a Cristo se metió en asuntos que le trajeron aflicción, turbación, depresión o angustia, está en el mejor lugar, porque el Espíritu de Dios quiere obrar en nuestras vidas. Si usted está pensando casarse, está angustiado por algo que todavía no está concluido en su vida, pueda venir y descansar en los brazos de Jesucristo y obtener reposo. Si usted tiene un diagnóstico médico que dice, de aquí ya no sales, o esto se te va a quedar todo el tiempo, ¿sabe qué? La mujer con la joroba 18 años estuvo enferma, pero en un momento Jesús vino y la sanó. O sea, Él puede hacerlo en nuestras vidas. Comenzamos a orar. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros en esta mañana, y confiamos.